Cristo resucitado. Amén. Y eso es lo que vamos a compartir hoy día, nada más. ¿Para qué más? ¿Verdad? Cristo resucitó. Y todo lo que podemos ver del viernes al domingo es extraordinario. El viernes había muerto la esperanza para todos. La tumba había sido tapada por esa piedra y no había esperanza. Y las tinieblas traen estas oscuridades y es lo que quieren hacer. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y caminando en este mundo, siempre vamos a estar expuestos a sus obras, porque Él es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, bajo Él siempre va a haber yugo de esclavitud, muerte, destrucción, enfermedad, desesperanza, condenación para la humanidad. Pero como decía quien relataba este acontecimiento, era viernes. Y tal vez hay alguno aquí que está viviendo un viernes. En tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu matrimonio. Pero es solo un viernes. El domingo llegó. Pero no para celebrarlo un solo día, un solo momento. El domingo llegó para quedarse. Amén. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, todo lo que parece muerto, vive. Aún los que han muerto en Cristo, viven en Él. Amén. Pablo escribe a la iglesia de Corintios y le dice, este es el fundamento de nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15. Para los que hicieron fundamento hace poco, por eso el primer curso que hacemos en la viña de entrada, hablamos de fundamentos. Y la primera clase hablamos de la resurrección de Jesús. Pablo escribe y le dice que el fundamento de nuestra fe es el Cristo resucitado. Amén. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación del Evangelio. Si Cristo no resucitó, estaríamos viviendo una ideología humana, de un gobierno humano, para obras humanas, para resultados humanos. Pero el Evangelio de Cristo no se trata de obras humanas, que tienen un resultado en la vida natural y humana en nosotros también. Pero el Evangelio de Cristo se trata de su reino eterno.
que no tiene principio ni fin. Se trata de las obras del cielo que se pueden manifestar aquí en la tierra. Y para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Y esto comenzó a acontecer cuando Jesús vino. Y esto se estableció y quedó como un sello eterno con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, para nosotros, tiene que ser un motivo de celebración de una manera gloriosa. Cuando nos preparamos para Navidad porque Cristo vino, creo que deberíamos celebrar con mayor fuerza y con mayor alegría un día como hoy. Amén. Venció la muerte, venció la enfermedad, venció el pecado, rompió toda cadena. Para los que creen en Él, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Para nosotros ya no es viernes. Es un domingo de resurrección y de vida eterna. ¿Quién está pasando por un viernes en su vida? De oscuridad, de abandono, de soledad, de tinieblas. Creo en el nombre del Señor que en esta mañana y en este día, así como se corrió esta piedra y mostró la resurrección de Jesús, será sacado de nuestras vidas todo aquello que impida la luz de Cristo en nuestros corazones. Aleluya, amén. El fundamento de nuestra fe, el Cristo resucitado. La bandera que levantamos no es de un líder que está en una tumba, sepultado. Es de uno que venció el pecado y la muerte. Está en el trono de Dios, sentado a su diestra, intercediendo por nosotros y dándonos garantía de su gloria y de su salvación por nosotros. Wow. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque no es algo humano, no es obra humana. Dijo, porque esto es poder de Dios. Porque lo que está en el cielo se puede manifestar en la tierra. Amén. Iglesia, quiero leer un par de versículos y quiero que podamos seguir esta historia. Y en esta mañana podamos levantarnos bajo esta verdad. Porque muchas veces caminamos como un día viernes. ¿Se acuerdan estos dos discípulos que iban camino a Emaús? Volvían a su vieja manera de vivir, tristes, desilusionados, porque habían seguido a uno y que le habían creído y que lo habían visto como el Mesías y pusieron toda la ficha en él, lo dejaron todo por él porque él traía un mensaje de renuevo, de victoria, de paz, de libertad, pero lo habían matado. Iban de esa manera, habiendo escuchado y oído el mensaje de él, que era necesario que muriera, pero iba a resucitar el tercer día. Pero aún así el pesar, aún así el dolor, aún así la persecución los nubló, los entristeció y caminaban
con desesperación. Pero el resucitado, ¿se acuerdan? Se le apareció en el camino. Aleluya. Y cuando él parte el pan con ellos, dice que sus ojos se abren y lo reconocen. Y dice, por eso ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba. Y Jesús sale del momento con ellos, se levantan, hacen un giro de nuevo, no volvemos atrás y vuelven a Jerusalén a anunciar, nos encontramos con el resucitado. Y eso renueva la esperanza, la vida y nuevamente todo lo que él había prometido se puede cumplir. Porque no tan solo resucitó, sino ahora tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas. Sobre toda autoridad, sobre los ángeles, escribe Pablo en Efesios, sobre ángeles, sobre potestades y sobre principados. Sobre todo lo que está en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Este evangelio que predicamos y que proclamamos lo lidera uno que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y su palabra es fiel y verdadera. Y Él lo va a cumplir. Amén. Por lo tanto, creo que debemos levantar nuestra esperanza una vez más y nuestra fe y nuestra alegría y nuestro gozo. A pesar de lo que podamos estar viviendo. En lo terrenal, Jesucristo vive y gobierna. Aleluya. Amén. Marcos capítulo 16. Quiero que podamos leer varios versículos, pero sigamos la historia. Y quiero que podamos responder al llamado del Señor. Porque Jesús resucitó. Amén. Entonces quiero que hagamos una pequeña oración ahora. Si alguien siente que vive un viernes en su vida, atado, se siente esclavo, se siente morir, ve a su alrededor solo tiniebla y oscuridad y pesar, no hay vida en ti. En el nombre de Jesús, recibe en esta hora bendición de Dios. Recibe esperanza, recibe fuerzas, recibe paz, recibe fe. Porque la tierra no paró y la historia no se detuvo un viernes de muerte. Continuó un sábado y llegó el domingo. Y dice Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, cuando pasó ese día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esa era la tradición. Al que había muerto, con especies aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, ¿se imaginan la historia? Primero iban con las especies aromáticas, cabizbajas, recordando la historia, con muchas preguntas e interrogantes en su cabeza.
Me imagino que tal vez alguna le dijo a la otra en algún momento, pero Él nos dijo que iba a resucitar, pero está muerto. Vamos, llevemos las especies aromáticas. Y cuando van llegando, preguntándose quién va a remover la piedra, los soldados los van a querer. Habían puesto más soldados para que no hubiera un complot y los discípulos sacaran el cuerpo y todo lo que habían pensado. ¿Quién no removerá la piedra? Cuando llegaron, la piedra estaba removida. Pero cuando miraron, versículo 4, una vez más, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho. Otros evangelistas dicen que era un ángel, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo verán, como él lo dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. No los culpamos, ¿no? Había muerto el Mesías. Había muerto el amado. Había muerto porque habían dejado todas las cosas. Aún algunos, las familias. Otros habían dejado sus barcas, sus trabajos y todo. Porque uno le dijo: ven y sígueme. Porque uno le dijo: deja de pescar peces y yo te haré pescador de hombres. Porque uno le dijo que él era el Mesías y que los iba a libertar. Lo habían dejado todo, pero había muerto. Estaban llorando y temblando. No tan solo había muerto, ahora lo estaban persiguiendo. Pedro le había negado. Judas lo había traicionado. Estaban llorando. Y tristes. Pero entra María Magdalena y le hace saber esto: vi al resucitado. Conocemos la historia, pero ¿se imaginan ese momento? ¿Qué habrán pensado de María? El Señor le echó 7 demonios. A lo mejor ahora le volvieron los 7 y tal vez los 14. Están loca. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, a los que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún así ellos le creyeron. La pregunta es: ¿creemos que Jesús resucitó?
¿Creemos que Él vive? ¿Nos hemos encontrado con Él por la fe? ¿Por qué lloramos y estamos tristes? Iglesia amada, lo creo, viene un tiempo de tanta gloria de Dios, de tanto poder de Dios, de tanta manifestación de su gracia para salvación de muchos. Porque Cristo vive. Y su poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también esto se va a manifestar porque después que esto pasó, verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Se le apareció a los 11 y le reprochó con su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y aquí quiero centrar lo que Dios puso en mi corazón. Muchas veces vivimos una vida cristiana, religiosa, y no hay culpa en esto. Porque pasamos momentos y etapas como estas. Pero vivimos una vida entre un viernes y un domingo, donde hemos respondido a un llamado, donde hemos sido transformados, donde nos encontramos con el Mesías, pero vivimos con incredulidad, con tristeza y con lloro. Cuando Jesús dijo que Él vino a transformar y cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Porque Él resucitó. Venció el pecado, venció la muerte, nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Por lo tanto, todo en Él cobra sentido y cobra vida. Cuando vivimos en este entendimiento y vivimos en su reino y nuestro rey vive, todo lo que pasa acá finalmente es pasajero. Amén. Y hay descanso, hay reposo, hay esperanza, hay renuevo, hay gozo en Cristo el Señor. Amén. Amén. Lloramos la partida de un ser querido, como la mamita de la hermana Patti estos días. Está la separación.
pero hay esperanza de resurrección. Y celebramos la resurrección. Aleluya. Amén. Se renueva la esperanza. Si Él venció el pecado, si Él venció la muerte, ¿no podrá traer vida sobre lo que estás viviendo? Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿No podrá traer un milagro sobre lo que estás viviendo, sobre lo que estás sufriendo? Amén. Entonces, iglesia, que el Señor renueve este entendimiento y vivamos el Evangelio. No como el Cristo crucificado solamente. Porque ya no está clavado en un madero y no está enterrado en una tumba. Él está sentado en el trono. Amén. Amén. Por lo tanto, el que no ha tenido esta experiencia, pues una mañana para vivir esta experiencia de nuevo, de renuevo, de vida, de transformación y de creer en el favor de Dios, en el milagro de Dios y disfrutar la vida como Él quiere que la vivamos. Amén. Él murió en la cruz y resucitó, no para que sigamos viviendo en amargura, en opresión, en esclavitud, en oscuridad, en pesar, en desesperanza. Él murió en la cruz, dejó su trono, murió como hombre y muerte de cruz para dar su vida en rescate de todos nosotros. Aleluya, amén. Y para que vivamos una vida ahora en abundancia, para que vivamos una vida en gozo, una vida en gratitud y una vida en esperanza. Aleluya, amén. Él transformó nuestro lamento de pecado, de carga, de culpa, en libertad y en gozo, en baile. Amén. Amén. Algo así. En baile. De verdad, iglesia, debemos vivir en gozo y en celebración. En este mundo tendremos aflicción. Y si nos quedamos pegados a las aflicciones de este mundo, vamos a vivir de esa manera. Y el Señor diciéndonos, te hice libre. Hay un milagro para ti. Hay vida para ti. Hay esperanza. Hay renuevo. Yo resucité. Aleluya. Amén. Amén. Hay libertad. Jesús le dice a sus discípulos cuando los ve llorando, no veo, y busqué el otro evangelio, no veo que los abraza y le dice, ¿por qué están llorando? ¿Ah? ¿Qué pasó? Resucité. Resucité. Ahora párense, le dice, vayan y prediquen, anuncien, he vencido. Ahora el mundo puede ser salvo por Él. Vayan y anuncien el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El Cristo resucitado. Aleluya. Todos pueden ser salvos por Él. El que en Él cree tiene vida eterna. Lo leíamos recién. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Viva llorando en amargura, en pesar. Sino tenga vida eterna. Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él.
Sí. Aprovecho aquí porque en la casa no me dejan. Se ríen, se ríen. No, sí. No me pisen, me dicen. Transformó nuestro lamento en... Porque el rey resucitó. El otro día me veía, estaba un ritmo, yo estaba saltando el otro ritmo, junto con Manuel Esteban. Así que iglesia, libertad, libertad, vida. Y este es el evangelio. ¿Por qué queremos compartirlo a otros? ¿Por qué invitamos a otro a la congregación? ¿Por qué invitamos a otro a vivir esto? Porque esto es vida. Porque Cristo resucitó. Amén. Y no podemos volver otra vez y vivir afuera bajo el yugo de esclavitud. Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué? ¿Quién le fascinó? ¿Quién les cambió la mente de nuevo? Y han vuelto al yugo de la esclavitud. Sí, ya han sido libres. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libres. Por lo tanto, si hay oscuridad, si hay amargura, si hay pesar en esta mañana, si hay desesperanza, si hay un tal vez pudiese ser, en esta hora, en el nombre de Jesús, sea erradicado de nuestros pensamientos, de nuestros corazones y de nuestra mente. Yo creo a la palabra de Dios porque Él vive. Él dejó un testamento para nosotros, murió y ese testamento se desata por nuestras vidas. Ahora Él vive y toma dominio sobre todas las cosas para que lo que Él dijo se cumpla en nuestro favor, en tu favor, porque eres un hijo, una hija amada por el Padre eterno. Amén. ¿Cuántos viven en libertad? ¿Cuántos viven en gozo? Por lo tanto, levántate en fe en el nombre de Jesús y comencemos a hacer las obras del reino, del evangelio. Anunciemos al Cristo resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el Padre lo puso en autoridad sobre todas las cosas, las visibles y las invisibles. Jesucristo reina. Su reino es eterno. Amén. No depende del dólar, del IPC, si hay una guerra o no. Aleluya. Y Él tiene aceite de lo bueno para llenar nuestras vidas. Amén. Y en abundancia. En abundancia. Aleluya. Aleluya. Cristo resucitó. Cristo resucitó. No te avergüences si estás pasando por algún pesar. No te avergüences si estás pasando por un dolor. No todos lo vivimos. Hay días que nos abruman. Y hay días que lloramos. Y hay días que hay pesar. Pero en ese día, en ese momento, recuerda que Jesús resucitó. Que llegó el domingo. Evangelio es buenas noticias. La buena noticia, que la salvación ha llegado a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu familia. Por eso creemos las palabras de Dios. Y ahí compartía con alguno y le decía, tenemos como este eslogan este año, o esta frase o esta declaración: los hijos vuelven a casa, porque creemos una palabra que Dios nos dio. Y es porque el corazón de Dios, del Padre, es atraer a sus hijos.
para que los hijos ya no vivan un sábado, ni menos un viernes, vivan un domingo de resurrección. Aleluya. Amén.